Estoy acá esperando tu crítica descarnada al tanque que está hoy sucediendo en términos cinematográficos. Y estamos hablando de la Odisea. Digo descarnada porque vos no podés estar a favor de algo. Tu rol en el mundo es estar en contra, ¿no? Estoy en contra sin haberla visto, pero sobre todo estoy en contra de lo que decís vos porque no vengo a hablar de Odisea, sino que a partir del Mundial, la Odisea, etcétera, etcétera, se me ocurrió preparar una columna en torno a la idea del héroe. ¿Cuáles son las diferencias entre un héroe en la modernidad y qué era lo que la antigüedad en general, casi sin distinción de pueblos, consideraba un héroe? Ujú. Por ejemplo, Odiseo. Odiseo. No vi la película y no la voy a ver porque tengo algunos problemas psicológicos yo que me impiden ver las películas cuyos libros me gustaron mucho, Ajá. Bueno, porque estoy seguro que siempre van a estar mal. las Por películas. las películas, por supuesto, porque nunca van a poder. Y sobre todo si las hace Hollywood. Quizás si fueran pensadas en términos más artísticos y no tan comerciales. Ujú. Digo, calculá que en esa película se gastó más plata de la que probablemente existía en toda la Hélade en el momento en que la guerra de Troya ocurrió, Claro. efectivamente, en términos de riqueza. Ujú. Así que desde Bueno, ese a momento ya. Walter Henning no le gusta esto, No, porque pero digamos, las películas son una cosa y la literatura es otra. Yo prefiero la literatura y a muy la gente le bien. gustan las películas. Bueno, entonces vayamos a la construcción del héroe. Es una palabra, ¿no? Un concepto héroe que si uno la pronuncia en la actualidad, ya sea ligada a hechos de la historia, a hechos de la realidad o incluso de la literatura, la idea de héroe conlleva en sí misma, es un sintagma que conlleva en sí mismo un montón de cargas valorativas positivas, Ujú. ¿no? Si yo te digo, decime 2 o 3 adjetivos con los que podrías calificar a un héroe. Ujú. ¿Te digo? Decime. Ah, bueno, coraje, valor, ética, fuerza, poder. El héroe siempre tiene un fin ulterior común. Hay algunas que las comparte con el héroe de la antigüedad, pero el héroe moderno, sobre todo, es presentado como un sujeto moralmente correcto, moralmente superior y sobre todo una persona impoluta, Ujú. que la heroicidad de sus actos, como una especie de metonimia, por extensión se extiende a todos los actos Claro, no de su vida. chupa, no sale de No, juerga, no anda con es, mujeres. es el bronce mitrista, ¿no? Claro. De Belgrano, de San Martín. No, entonces, la idea del héroe, sobre todo, también está relacionada, como vos dijiste, ¿no? A los bienes comunes, ¿no? Aquel Ujú. sujeto que es capaz de anteponer el bien común a sus deseos individuales. Un sujeto que carece de todo egoísmo y que su vida solo tiene valor si es puesta al servicio de una causa mayor, Ujú. la patria, supongamos, ¿no? Pero en la antigüedad, eh, en la literatura antigua, los registros que nos llegan en la literatura antigua, por ejemplo, la Odisea o Ilíada, o incluso en la Biblia, o no sé, en la épica de Gilgamesh, que es probablemente el primer registro escrito que ha sobrevivido de la humanidad, ¿no? La epopeya de Gilgamesh, Enkidu y demás. Pero, los héroes eran seres total y absolutamente despreciables en términos morales. Eran ladrones, asesinos de masas, los criminales irredentos, violadores a más no poder, saqueadores, eran asesinos de masas prácticamente los héroes griegos, fenicios, pero ¿cuál era el carácter excluyente de la heroicidad? La heroicidad era la fuerza y el valor, eran los únicos 2 atributos que tenía un héroe, Ujú. valor
para enfrentarse a todo, y un arrojo que ni siquiera desde la perspectiva de los, digamos, de los contemporáneos, de estos héroes, no eran ni buenos ni malos, porque en alguna medida el libre albedrío estaba bastante limitado y se creía en última instancia que los seres humanos somos objeto del placer de los dioses. Entonces, todo acto heroico en alguna medida es fruto de la intervención de los dioses. Eso se ve muy bien en la épica, ¿no? Como los dioses inclinan la balanza a favor de uno u otro ejército, a favor de uno u otro héroe. Digo, presentar a Odiseo, Aquiles, Héctor, o Príamo, o Agamenón, en todo es evidentemente una porquería. Digamos, es un error. Lo que el carácter excluyente de Odiseo no es su bondad, ni su amor, ni su respeto por las vidas ajenas. El valor excluyente de Odiseo es su inteligencia. Y esa inteligencia la lleva a ser un sujeto arrojado a la batalla y muy valiente, pero no era una persona buena, en lo que podríamos decir que hoy decimos que es bueno San Martín, que estaban cuando se produce la asamblea de los, no está en Odisea ni tampoco está en Ilíada, sino que está en otros mitos alrededor. Se produce la asamblea de los príncipes griegos para ir a Troya a rescatar, entre comillas, a Helena de Esparta. Lo que les promete Agamenón, además de hacerle cumplir una promesa que habían hecho ellos, es que Ilión, la capital de Troya, Ilio, es una ciudad sumamente rica, entonces van a tener un botín de saqueo enorme, van a poder colectar mucho oro, mucha plata, muchas mujeres, muchos esclavos y muchos niños que siempre son buenos para el laburo. Entonces el fin que guía a todos los griegos en su trayecto hacia Troya, y una vez que conquistan Troya, su proceder es de criminales, no de lo que en la modernidad podríamos considerar un héroe. Ujú. ¿Cintia? Sí, te Por estoy ejemplo, escuchando, Damián. el canto 1 de la Ilíada encuentra a Aquiles llorando en las playas de Ilión porque hubo un pequeño saqueo y Agamenón, como jefe del ejército aqueo en general, el gran general Agamenón, le afanó a Briseida, que era una mujer, una esclava que él había robado. Esas eran las preocupaciones de los héroes De griegos. estos héroes. Tal Eran cual. sujetos que eran una porquería. Y hay algo que tiene el héroe novelesco de la modernidad, y supongo que el ser humano en general, que es la posibilidad de cambiar. Hay un teórico de la literatura ruso que se llamaba Mikhail Bakhtin, que escribió un libro hermosísimo, o una compilación de textos que se conoce en español como Teoría y Estética de la Novela, donde él hace una comparación entre la novela y la épica, ¿no? La épica como la poesía de los héroes, podríamos decir. El héroe épico es el héroe valiente y arrojado. El primero que dice la novela no se puede definir, es muy difícil definirla. Cada vez que tratamos de definir la novela aparece un pero, una excepción. Entonces es un concepto muy dinámico. Pero lo que dice que el héroe novelesco es un ideólogo, dice Bakhtin. ¿Un ideólogo en qué sentido? En el sentido que puede elegir cómo actuar. Es un sujeto cambiante, dubitativo, temeroso, ambicioso. En cambio, el héroe épico siempre es igual a sí mismo, no tiene la posibilidad de cambiar. Es un sujeto cruel, brutal, valiente y fuerte, y va a ser así durante todo el libro, durante todo el poema, durante todo el canto, durante toda su vida literaria. Digamos, el sujeto siempre es igual a sí mismo, y en alguna medida es igual a sí mismo porque es un objeto del juego de los dioses, pero también porque su destino está prefijado. Ya hablamos acá de las parcas, cómo escriben el destino de los hombres, y la fuerza del destino es tan grande que ningún sujeto puede escapar a ella. O sea,
Odiseo estaba destinado tarde o temprano a volver a Ítaca. Y quizás sí por amar a su hijo, pero el amor a Penélope no es un amor novelesco como ese amor el amor como lo entendemos nosotros, que nació más o menos en el siglo XI, siglo XII, entre el siglo IX y el siglo XII, ¿no? En una región de Francia que no estaba Leonor de Aquitania, digamos, toda esa zona del Languedoc se llamaba. La idea está del amor, digamos, casi sacrificial, idealista, del hombre por la mujer o de la mujer por el hombre. Lo que opera en la actitud de Odiseo es, antes que nada, algo que no se ha extinguido, que es un sentido de propiedad sobre los cuerpos, pero también propiedad sobre las tierras. Digamos, hay, digamos, obviamente el poema no te va a decir eso, te va a decir que Homero deseaba volver pero también deseaba volver con Penélope, pero no es por un sentido de amor hollywoodense, ni mucho menos El otro día lo que lo guía. la profesora Marta Leso, que es la última traductora del poema, Coligüe, ¿no? Es Sí, la editorial, clásicos Hollywood. que además es una profesora emérita de la ULPAN y es pampeana, sostenía eso, que lo único que no hay que creerle a la película, después créanle todo, es la culpa, porque no existía tal No, emoción, ni sentimiento, ni sensación en la cultura griega, porque eso tiene que ver más con lo judeocristiano claro, es y en muy posterior absoluto iba a claro. sentir culpa Odiseo o cualquiera de hacer cagar un pueblo entero. Bueno, che, Damián Repeto, excelente, me encantó. Bueno, me alegro. Bueno, igual ibas a hablar mal entonces, porque por la tangente estuviste hablando mal de la película No, todo el rato. no vi ni 20 segundos de la película, no me interesa verla. Ni la vas a ver. No, no. Bueno, No, bueno, claro, quizás si no hubiera leído la Odisea, la película me encantaría, pero como leí Odisea, claro. te voy a tener una dificultad muy grande para que me guste. El que No sé, puede, no la puede. veo. También repito, muchas gracias por este catálogo de bestias hoy. Hay que ver qué rol cumple en la actualidad la construcción de los héroes de este momento, ¿no? Podríamos empezar a rastrear cuando se habla de héroes a los jugadores de fútbol. Claro, porque me Habría que parece, empezar a rastrear por ahí. Ujú. dejo esto nomás como para que lo pensemos, me parece que héroe ha dejado de ser un sustantivo y se ha convertido ya en un adjetivo, y los adjetivos, si no dan vida, matan y se usan Ay, con mucha ya. liviandad. Ay, ya. Bueno, Damián Repeto, muchísimas gracias por hoy. De Chau. nada, Chau. chao.